el Salmo 13, del 1 al 3. Lee la palabra con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Vive Jesús, aleluya. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Sabemos que va a ser el mensaje que en esta noche va a hablar, ministrar a nuestros hermanos, Señor, y a los que nos van, Padre, a seguir en las redes sociales. Te pido la bendición grande para cada uno de los que va a escuchar el mensaje de tu palabra en esta noche. Así nos presentamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 13, 1 al 3. El mensaje de esta noche es un mensaje en la botella. Pero queremos recalcar, vive Jesús, que en esta noche vamos a usar este tema como una metáfora. Una metáfora es una aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto, al cual no describe de manera directa. Con esto queremos decir que aunque el tema sea un mensaje en la botella, la Biblia, no hay ningún versículo bíblico que aloje, vive Jesús, que Dios manda mensajes en una botella. Con esto decimos, ¿verdad?, que solamente lo vamos a usar el tema como algo metafórico, pero siempre y cuando esté cimentado en la palabra, vive Jesús. Y dicho eso, vive Jesús, aleluya, aunque estemos usando esto como, ¿verdad?, un mensaje en una botella, es para traer una verdad bíblica. Amén. Porque entonces no queremos que digan, la iglesia está predicando cosas antibíblicas. No estamos predicando nada antibíblico, sino estamos usando una metáfora. Algo, ¿verdad?, para describir algo, vive Jesús, de una manera directa. Digamos que, vive Jesús, escribas un mensaje en un pedazo de papel. Cojas una botella vacía, pongas el papel dentro con ese mensaje. Entonces lo cierres y lo eches a la mar. Pero este mensaje va con el propósito de decir, necesito ayuda, necesito una esperanza, necesito fe o necesito una intervención divina. Cuando mandamos un mensaje es porque algo está, vive Jesús, aleluya, necesitado en nosotros. Y queremos mandar el mensaje. Como muchas veces hay personas que están en el alta mar y vamos a hacer que por alguna razón u otra su barca se destruye. Ellos mandan un SOS, que está mandando una señal de ayuda. Vemos, vive Jesús, que muchas veces nuestras oraciones se ven como en una constante lucha para ser contestadas. Sentimos como que ese mensaje que usted y yo estamos enviando con tanta insistencia, con tanta desesperación, no vemos que está llegando al lugar que tiene que llegar, o que no estamos, vive Jesús, viendo que nuestras oraciones están siendo contestadas. Y aquí en el Salmo 13 vamos a ver un ejemplo muy perfecto de un hombre, de un varón, vive Jesús, que según la palabra era un hombre conforme al corazón de Dios, pero había una necesidad. A veces nosotros nos sentimos, vive Jesús, que el mensaje que tiene que llegar no está llegando. Así pasa con el mensaje que se envía en una botella. Ese mensaje que una persona y muchas personas alrededor del mundo han hecho esto, han puesto mensajes en una botella y se van a las playas y lo tiran. Y usted sabe que alguien en otro lado del mar o del otro lado del mundo lo ha recibido. Hay personas que lo han hecho, pero ese mensaje va en muchas travesías. Tal vez puede pasar un barco y alguien en el barco ve una botella y ve un mensaje y le da curiosidad.
Pero el que envió ese mensaje no sabe ni el día ni la hora que ese mensaje va a ser visto por otra persona. En nosotros igualmente, cuando oramos, no sabemos el tiempo del cumplimiento que Dios tiene para contestar tu oración. Pero nosotros, vive Jesús, en esta noche, cuando mandamos el mensaje a través de la oración, sabemos que al otro lado está Jesús, y que no importa cuánto tiempo o la distancia que tenga que correr tu mensaje, va a ser contestado, no se va a extraviar. Qué lindo es el Señor, aleluya. Y sepan ustedes que cuando ustedes manden un mensaje a Dios, Él va a estar bien atento, esperando recibir ese mensaje. Vive Jesús. Y el mensaje en la botella es solamente un símbolo en esta noche de esperanza, de un llamado de ayuda, de confianza, de alguien que lo va a escuchar. Y nosotros sabemos que el que va a escuchar nuestra oración se llama Dios. Que Él va a hacer, vive Jesús, todo lo que Él tenga que hacer. Y esa contesta que tanto estamos esperando va a llegar. Hay estos primeros 3 versículos, del 1 al 3, vive Jesús, aleluya. Vemos una expresión de David haciendo una pregunta desesperada y angustiosa. A través de su súplica, vive Jesús. A través de su oración, de su mensaje, David comienza a cuestionar a Dios. Él le pregunta a Dios si Dios lo había olvidado, si Dios se había escondido de él. Aunque no era así, había un sentimiento dentro de David que lo hacía cuestionar a Dios, porque David iba en busca de una respuesta de parte del Señor. Como vive Jesús clamando por la atención, por la presencia de Dios. Mi alma te adora. Algo, vive Jesús, que nosotros hacemos cuando oramos. Vemos cómo el salmista se siente a Dios distanciado de él. Como nosotros muchas veces nos sentimos, muchas veces hay personas que a través del mensaje, a través de la oración, se sienten como que el Señor también se ha desconectado de ellos. Muchas personas se sienten, yo oro y clamo, pero no veo la respuesta de Dios, y me siento como que Dios ya no me escucha. Pues déjeme decirle que David también en un momento lo refleja aquí en el Salmo 13. En los primeros 3 versículos, porque él comienza con una pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Y vuelve otra vez y le pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? Vive Jesús, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y vuelve por tercera vez: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Él estaba reflejando, vive Jesús, una profunda tristeza, vive Jesús, al no sentirse que estaba el maestro ahí con él como en otras veces. Y por cuarta vez, vive Jesús, le pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos la insistencia de David. Es como mandando un SOS al cielo, vive Jesús, aleluya. Había un anhelo de parte de David, que Dios lo escuche y que Dios le responda. Este salmo nos revela la crisis de fe en la que se encontraba David. Él estaba luchando con el enemigo de la fe, que es la duda. La duda en nosotros es el enemigo de la fe. Es todo lo contrario a lo que debe sentir un cristiano, un hijo de Dios, cuando está orando, cuando está mandando ese mensaje para el Señor, pero hay una duda si Dios me está escuchando o no. Ese es el peor enemigo, porque ese es el que te hace claudicar el pensamiento. Ese es el que te, vive Jesús, aleluya, te pone, vive Jesús, aleluya, a sufrir más de lo que verdaderamente tienes que sufrir. Y el mensaje en la botella lleva una jornada a través de muchos mares y muchas incertidumbres, porque el que envía el mensaje no sabe quién lo va a recibir. Pero nosotros en esta noche, cuando mandemos nuestro mensaje en oración, nosotros sabemos que ese mensaje ya va a ser recibido.
Ese mensaje va a ser contestado. En nuestra jornada de fe, nosotros enviamos nuestras oraciones a Dios con cada oración que enfrentamos, muchos desafíos. Cada oración tendrá su desafío. Cada mensaje que usted le mande al Señor tendrá, vive Jesús, aleluya, la incertidumbre muchas veces que nosotros mismos creamos. No viene de parte del Señor, porque el Señor siempre está seguro de recibir tu mensaje y mandar tu contesta. Pero muchas veces, vive Jesús, las incertidumbres, las dudas, las creamos nosotros. Tal vez por el tiempo que tome tu petición en contestarse. Tal vez el tiempo que tú digas, ya yo he mandado el mensaje y no he recibido contesta. Mi alma te adora. Y lo podemos también ver en Daniel. Daniel oraba, era un hombre que oraba 3 veces al día. Y él había tenido una petición que Dios se la había contestado bien rápidamente, pero hubo, vive Jesús, aleluya, un problema, un percance para cuando esa petición viniera, porque había una pelea en la atmósfera, había una pelea en los cielos contra, vive Jesús, la hueste satánica de maldad y las legiones celestes, los que estaban peleando por el bien y el mal, y se le hizo difícil y se tomó 21 días. Pero pregunto, vive Jesús, aleluya, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en la desesperación por la que se pasaba David, preguntándole al Señor hasta cuándo? Y podemos ver que el hasta cuándo de David era algo insistente. Y déjame decirle, Dios es un buen oidor, aleluya. Pero aquí vemos, vive Jesús, la insistencia de David. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que había experimentado grandes cosas, pero aún tenía una angustia y una desesperación. Esto demuestra ese deseo intenso que había en el corazón de David para ser liberado de una angustia tan grande. Porque cuando nosotros cuestionamos a Dios, aún con llanto, aún con lágrimas, eso demuestra o denota en nosotros la intensidad de lo que estamos sintiendo cuando no vemos la contesta. Y vive Jesús, aleluya, el hasta cuándo que pregunta David se hace una pregunta muy crítica, que a menudo, vive Jesús, esa pregunta crítica que lo hemos hecho nosotros mismos, el hasta cuándo, vive Jesús, a menudo, vive Jesús, nos lleva a desmayar ante lo largo de la prueba, ante lo largo de la oración, ante lo largo de la espera. Es cuando usted comienza a preguntarle al Señor hasta cuándo, es que ya su corazón está, vive Jesús, perdiendo la esperanza de que la contesta llegue. Cuando usted comienza a tener esa duda, es porque ya, vive Jesús, aleluya, usted no está mirando el tiempo del Señor, usted está mirando el tiempo suyo. Y vive Jesús, aleluya. Y déjeme decirle, Dios ve el dolor del corazón de todos. Él vio el corazón, Él conocía el corazón de David. Él sabía lo que había en ese corazón. David estaba en esa agonía porque él se sentía abandonado por Dios. Él se sentía distanciado de Dios. Vive Jesús. Y vemos que David fue un hombre que había enfrentado situaciones más peores de las que vemos en este Salmo 13. Pero cuando él las confrontaba, él estaba tan confiado en cada situación, porque en cada situación que David enfrentó, él había sentido la presencia de Dios. Y ahora, vive Jesús, aleluya, se siente de que Dios lo había olvidado, de que Dios había ocultado su rostro, y lo expresa en estos 3 versículos. Vive Jesús. No sabemos el por qué él se sentía de esa manera. Cuando nosotros tenemos sentimientos fuertes, como por ejemplo, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no me contesta, no soy nada para Dios, Dios se ha olvidado de mí, Dios ni siquiera mira mi sufrimiento. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? Todo esto que me está sucediendo, Señor, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Señor, mira cómo el enemigo me ataca y no veo que tú haces nada.
¿Qué tú estás haciendo para ayudarme? Son las preguntas que se hacen muchas personas cuando mandan el mensaje a través de la oración, pero no reciben respuestas. Estos sentimientos que acarreamos de nuestro corazón son los que comienzan a crear su propia realidad. Cuando usted y yo le damos paso a estos sentimientos tan fuertes en nuestro corazón, esos sentimientos entonces comienzan a crear su propia realidad. Y ahí es donde entonces nos vamos sintiendo más alejados de Dios. Porque el enemigo se va infiltrando en nuestra mente y va haciendo que esos sentimientos que ya están tan fuertes, arraigados en nuestro corazón, parezcan ser ciertos. Para David, estos sentimientos de sentirse alejados de Dios, de sentir que Dios estaba alejado de él, se estaban haciendo ciertos en su vida. Ya él creía que Dios lo había olvidado, que Dios se había escondido de él, porque él permitió que estos sentimientos crearan su propia realidad, aunque no era así. Porque Dios ha prometido muchas cosas, y una de ellas es estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Quién mejor que Dios, que conoce la creación, lo que Él mismo creó? Él conoce el pensamiento y el corazón antes que nosotros lo pensemos. Ya Él sabe lo que vamos a pensar, ya Él sabe lo que vamos a orarle, ya Él sabe y tiene la contesta a su debido tiempo. Dios no es indiferente a nuestras luchas o nuestras batallas. Él ve cada uno de nuestros sufrimientos, Él ve cada uno de nuestras lágrimas, y Él vive, Jesús, aleluya, está atento a cada una de nuestras oraciones, aunque nosotros no veamos la respuesta de inmediatamente. ¿No se han dado cuenta que entre más pensemos en el problema, en la situación, más nos frustramos? Entre más cabida usted le dé a lo negativo, más usted se va a frustrar, más se va a deprimir, más te vas a angustiar. Porque entonces tu vista se va a alojar en todo lo negativo, aunque no sea así. Pero como ya tus sentimientos son tan fuertes, están creando una realidad que no es cierta, se te va a hacer más difícil. Entonces vas a estar más frustrado, vas a estar más angustiado que de lo debido. Y por más que te digan lo contrario, que Dios te va a contestar, pero como ya en tu corazón vive Jesús, aleluya, está esa negativa, está luchando con tu mente, entonces te vas a desesperar sin razón. Entonces no vas a crear esa confianza de que tu mensaje ya ha llegado, ya ha sido contestado. David estaba deprimido de tres formas. La primera, él estaba deprimido en su relación con Dios. La segunda, él estaba deprimido con sí mismo. Y la tercera, con sus enemigos. Qué difícil vive Jesús, aleluya, ver a un hombre de Dios que había confrontado cosas mayores, pero llegó al punto de sentirse abandonado por el Señor. ¿Qué es lo que lleva a una persona a sentirse abandonado por Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días? Dios no falla un día en estar a tu lado y escucharte. ¿Qué es lo que puede llevar al ser humano a sentirse como se sintió David? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en tu vida? Que te hagas la pregunta: ¿hasta cuándo? El por qué, Señor. Si tú sabías que venía esta tragedia, ¿por qué la permitiste? Son muchas interrogativas que nos hacemos. Pero la Biblia nos deja ver, vive Jesús, que este varón también. Y Dios quiere dejarnos saber en esta noche que Él sí está atento a nuestra plegaria, a nuestra oración. Pero Dios muchas veces espera que nuestras oraciones sean desesperadas antes de respondernos. Porque si Dios no responde muy fácilmente, Él no nos va a dar todo tan fácil. Porque Él quiere que nosotros creemos
un ambiente de fe, un ambiente de dependencia de Él. ¿Cómo podemos confiar en alguien si no estamos en el medio de la batalla? Si tú no estás en medio de la lucha, ¿cómo Él va a ser el poderoso gigante? ¿Cómo Él va a derribar las montañas si no hay fe? La fe es algo que viene a través de las pruebas. La fe es una experiencia que cada uno de nosotros vamos a adquirir a través de las situaciones negativas en nuestra vida. De la espera por la contesta en las oraciones. De cuando tú oras, pero tú demuestras fidelidad a Dios, tú estás mostrando que tú estás confiando. Cuando tú no te detienes, mandando ese mensaje constantemente al Señor, estás demostrando que tú tienes esperanza que Él va a bregar con tu situación. Pero si todo viene de fácilmente, lo que fácilmente viene, fácilmente se va. Pero cuando tú oras al Dios de lo imposible, entonces el Dios de lo imposible va a hacer las cosas posibles. El mensaje de oración llegará a su destino. El mensaje de la botella, que la estamos usando como una metáfora, la podemos comparar con el tiempo de Dios y los planes de Dios para nuestras vidas. Que muchas veces los planes de Dios no se alinean con nuestras expectativas. A veces lo que tú esperas no es lo que ya Dios tiene planeado para ti. Dios tiene todo bajo control. Él tiene todo alineado. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida tiene su momento, tiene su alineamiento, tiene que estar conectado a la voluntad de Dios. Todo bajo el cielo tiene su tiempo. Eclesiastés no lo dice a través del predicador, hombre sabio. Todo en esta vida tiene su momento, tiene su lugar. En contraste, usa tus palabras de esperanza, de amor, de fe, como mensajes en una botella. Un mensaje que tus palabras, aunque estés pasando por muchas situaciones, usa el poder de las palabras para impactar a un mundo que se está perdiendo. Usa tus palabras para traer una esperanza a quienes lo necesitan. Déjale saber al mundo que las oraciones del justo eficazmente pueden hacer mucho. Que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Que si nosotros nos hemos arrepentido y le somos fieles a Dios, Él es fiel. Y aunque el mundo le sea infiel, Él todavía es fiel a sus promesas. Para nuestros hermanos en la fe, les digo en esta noche que sus oraciones y sus luchas no son en vano. Les digo que no pasen por apercibidos. Sus palabras no pasan por apercibidas. Sus palabras, su oración no se pierde. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Que confrontemos muchos desafíos en la vida con fe. Continuemos orando, enviando nuestras oraciones a Cristo, a Dios, que es nuestro capitán, que Él las está escuchando y que a su debido tiempo va a venir la respuesta, porque la respuesta de David vino. Pero es un ejemplo de que en muchos corazones puede llegar ese momento de desesperación, puede llegar ese momento de angustia, pero que no permitamos que esas ideas,
esa negatividad sobrepase ese nivel de fe que cada uno tenemos. Todos tenemos un nivel de fe. Y llegará momentos donde nos vamos a sentir como que Dios no nos escucha. Pero usted no permita eso, porque Dios te ama, Dios te creó. Y si tú verdaderamente de corazón le pides al Señor, Él no va a dudar en escuchar tu plegaria. Y aunque no le sirvas al Señor, pero ahí donde te encuentras, tienes un corazón que verdaderamente quiere hacer la diferencia, órale al Señor, que Él va a escuchar tu corazón. Él conoce el corazón de cada cual. En esta noche podemos usar, vive Jesús, aleluya, este mensaje en la botella para mandar un mensaje positivo a las vidas. Que no te sientas como que Dios te desprecia. Que no te sientas como que Dios no escucha tu oración. Que no te sientas que estás solo cuando Dios ha prometido estar contigo. Pero muchas veces Dios quiere también que tú le extiendas tu mano y agarres la de Él. Porque Dios siempre está dispuesto a escuchar. Pero también Él quiere que tú escuches cuando Él te llama. Cuando Él te habla por la palabra. Y te dice que no te desesperes, que confíes en Él. Él siempre hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra, que es de confiar. Es de no permitir que nada negativo, vive Jesús, aleluya, corrompa nuestros oídos espirituales y nos haga dudar del que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Lo único que es imposible para Dios es que Él mienta. Pero Él puede. ¿El hasta cuándo? Es un llamado desesperado. Pero hay uno que no es de oídos sordos. Uno que está dispuesto a escuchar, a perdonar y a salvar. Si te sientes que porque no le sirves al Señor Él no te escucha, en esta noche dile: Señor, yo quiero arreglar mi vida contigo. Yo quiero dejar esta vida de pecado. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Y tenlo por seguro que tu oración está siendo escuchada. Si estás en tu hogar, o si estamos aquí entre la casa de adoración y estamos enfermos, ahí donde nos encontremos, los que estamos ya en la iglesia, los que estén en sus hogares, clamen. Clamen. Y vas a ser respondido. Y en esta noche, el mensaje de Dios para tu vida es que confíes en Él. Que todo a su debido tiempo y en su voluntad será hecho. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.